Miren, la gente de San Gregorio siempre supo que la casa de doña Elena guardaba secretos. No eran secretos de chismes de lavadero, no. Eran secretos pesados, de esos que huelen a humedad, a madera vieja y a promesas rotas. Y Elías, el nieto, heredó esa casona justo cuando la vida le estaba apretando el cuello. Elías era un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantan con el sol y no le temen al sudor, pero tenía esa espina clavada que a veces es peor que la pobreza, la curiosidad. Y la casa, que era suya legalmente, era puro laberinto, llena de recovecos y sombras que no se iban ni con el sol de mediodía. Pero había un punto que lo llamaba como un mal de ojo, que lo distraía de las cuentas por pagar y de la gotera en el techo, la puerta del sótano. No era una puerta cualquiera. Estaba escondida detrás de la despensa de la cocina, una puerta gruesa, de madera negra, tan pesada que parecía más bien una tapa de sarcófago. Y lo que es peor, tenía 3 pestillos de hierro forjado que parecían más bien cadenas, y arriba, grabada a cuchillo, una advertencia que Elías nunca se atrevió a borrar: aquí duerme lo que no debe despertar. Recordaba a su abuela, doña Elena, una mujer que parecía hecha de alambre y fe, pero que en su lecho de muerte no le pidió que cuidara a la familia o que rezara por su alma. Solo le dijo, con esa voz raspada por los años y el tabaco: Elías, mi muchacho, todo lo que está aquí es tuyo, menos lo que está detrás de esa puerta. Si la abres, la vida te va a cobrar lo que no tienes. Elías aguantó 2 años. 2 años de ver esa puerta, de sentir el frío que salía por las rendijas, como si el sótano tuviera su propio clima. Pero la necesidad, mis amigos, es una bruja astuta. Las deudas crecían, el banco ya le había mandado 3 avisos, y él pensó, como pensamos todos cuando estamos desesperados: ¿qué puede haber ahí? ¿Oro? ¿Documentos que me saquen de este lío? Quizás la abuela solo me quería asustar. La promesa de doña Elena se sentía débil, casi un murmullo, frente al peso de la realidad. Una noche de tormenta, de esas que hacen temblar hasta el alma y cortan la luz en todo San Gregorio, Elías tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Buscó el hacha pequeña que usaba para cortar leña, la sintió pesada en sus manos. Se acercó a la puerta, encendió una linterna de pilas que parpadeaba y se puso manos a la obra. Romper los pestillos fue un escándalo de metal retorciéndose y madera astillándose. El ruido era sordo, pero en el silencio de la medianoche sonaba como un disparo. Elías sentía que no solo estaba rompiendo cerraduras, sino también el último hilo de obediencia a su abuela. Cuando el último cerrojo se dio, Elías sintió que el aire se volvía denso, como si respirara debajo del agua. Empujó la puerta con el hombro. No había luz, pero tampoco oscuridad total. Lo que había era un resplandor extraño, un brillo verdoso, como si la luna se hubiera quedado atrapada justo en el fondo de ese sótano. Elías, con el corazón latiéndole en las sienes, apuntó la linterna hacia abajo. Y ahí, amigos, es donde la historia de Elías se bifurca. No encontró ni oro ni papeles viejos. Encontró algo que no tenía nombre en el diccionario de la gente normal. Lo que vio en ese segundo, antes de que el mundo se le cayera encima, fue un libro. Un manual, sí, pero no de hojas de papel, sino de algo que parecía cuero curtido, casi piedra pulida, atado con correas de metal. Estaba abierto, justo en la página que decía, en una letra que no era de este siglo, una letra que parecía tallada en la piel: Idea Manual 11. Y en ese instante, cuando la luz verdosa del sótano tocó sus ojos, la vida de Elías se detuvo, se volteó y comenzó a correr en reversa. No fue una metáfora, no. Fue literal. El aire que respiraba se sintió viejo, pesado, como el aliento de un dragón dormido. El dolor de cabeza que tenía por las preocupaciones se desvaneció, reemplazado por un recuerdo que no era suyo. Sintió el peso de una cadena que nunca había usado. Elías no tuvo tiempo de gritar. Apenas pudo parpadear. El cambio fue tan rápido, tan violento, que el cerebro no lo pudo registrar. Su mano, la que sostenía el hacha, ya no era la misma mano de 35 años. Estaba más arrugada, con venas marcadas, la piel curtida y con un anillo de plata que no reconocía. El hacha se cayó con un golpe seco. Pero no era solo la mano. Era todo él. Se miró los pies y vio unos zapatos viejos de cuero de montar, sucios de barro, que no recordaba haber comprado. Intentó hablar, un simple «ay», de sorpresa, pero la voz que salió de su garganta era grave, rasposa, autoritaria, como la de un anciano que ha gritado mucho en la vida. Él era Elías, un joven. Se había transformado. No en un monstruo,
no en un fantasma, sino en un hombre que no era él. El pánico lo inundó, un pánico que no era solo suyo, sino que venía mezclado con el terror de la persona cuyo cuerpo ahora habitaba. La puerta prohibida no solo daba a un sótano, daba a otra vida, a otro tiempo, a otra persona. Y lo peor de todo, el cambio no se detuvo ahí. Cuando levantó la vista del suelo, notó que el sótano ya no era el sótano de la abuela Elena. Las paredes eran de piedra pulida, sin juntas, el aire olía a incienso y a metal frío, y ya no se escuchaba la lluvia. Lo que antes era la puerta de la despensa ahora era una pared sólida, lisa y fría. Estaba atrapado. Pero no estaba solo. Escuchó un sonido, un tintineo metálico, seguido de una voz que venía de las sombras. Una voz que era a la vez dulce y cortante, como una navaja envuelta en seda fina. «Mira que tenemos aquí», dijo la voz, con un acento que Elías nunca había oído, pero que su nueva mente, la mente del cuerpo que ahora habitaba, reconocía con un terror visceral. El huésped ha despertado. Y parece que abrió el asterisco manual 11. ¡Qué imprudente! Elías, o quienquiera que fuera ahora, sintió un miedo primitivo. Intentó retroceder, pero tropezó con una mesa baja de obsidiana. La figura emergió de la penumbra. Era una mujer alta, vestida de negro y rojo, con el pelo recogido en una trenza gruesa que le llegaba hasta la cintura. No era vieja, pero sus ojos, de un color ámbar intenso, parecían haber visto el inicio y el fin de los tiempos. Ella sonrió, y esa sonrisa no tenía nada de amable. Era la sonrisa de quien sabe exactamente cuánto vale tu alma y cómo cobrarla al contado. Bienvenido al laberinto, Elías, continuó ella, haciendo énfasis en el nombre, como si fuera una broma cruel, una burla al hombre que había sido. ¿O debería llamarte, don Rafael? Elías, sintiendo el nombre Rafael resonar en su nueva memoria como un tambor de guerra, se dio cuenta de la verdad escalofriante, no solo había cambiado de cuerpo, había intercambiado vidas. ¿Y si él estaba en el cuerpo de Rafael, dónde estaba Rafael? ¿Y qué significaba esa Idea Manual 11? El pánico lo golpeó con la fuerza de un rayo. Elías se llevó las manos a la cara. Sentía la barba áspera de otro hombre. El cuerpo que habitaba era fuerte, pero se sentía cansado, pesado, como si llevara siglos caminando. Y la mujer, la de los ojos ámbar, se acercaba con una calma espeluznante. No te preocupes por el manual 11, Rafael, dijo la mujer, cuyo nombre, ahora lo sabía Elías por la memoria incrustada en el cuerpo, era Leda. Es solo una puerta de emergencia. Muy dolorosa, pero funcional. Lo que sí debe preocuparte es la cadena que llevas. Te han estado buscando por mucho tiempo. Leda extendió una mano y tocó el cuello de Elías. Él sintió un frío metálico y se dio cuenta de que, efectivamente, llevaba una cadena gruesa y pesada, oculta bajo el cuello de la camisa. No era decorativa, era un grillete. Esta cadena, Rafael, tiene el peso de un juramento y la garantía de una deuda, explicó Leda, susurrando. Abriste la puerta de tu prisión, pero entraste a la mía. Y aquí, las deudas se pagan con tiempo, con sangre, o con la memoria. Elías, o Rafael, intentó articular una defensa, yo no soy Rafael. Soy Elías. Pero la voz pesada y ronca de don Rafael solo logró un gruñido ininteligible. Leda se enderezó, su expresión ahora era severa, sin rastro de burla. Tu primer error fue pensar que la curiosidad solo mata al gato. Tu segundo error fue pensar que el manual 11 te daría libertad. Lo que te dio fue un reemplazo. Alguien tomó tu lugar en el mundo exterior. Ahora, levántate. Tenemos que presentarte a la jerarquía. Y créeme, no les va a gustar que hayas tardado tanto en aparecer. Elías, en el cuerpo de Rafael, se levantó tambaleándose. La habitación era un templo subterráneo, lleno de símbolos que gritaban antigüedad y poder. La puerta de madera negra de su abuela, el portal que había abierto, había desaparecido sin dejar rastro. Su vida, la vida simple de Elías, el hombre de San Gregorio, se había esfumado en un instante. Ahora era don Rafael, un fugitivo con una deuda mortal, atrapado en un cuerpo ajeno y en una realidad que olía a magia prohibida y peligro. Leda caminó hacia una de las paredes de piedra y la tocó. Un segmento de la pared se deslizó sin hacer ruido, revelando un pasillo largo y oscuro. Vamos, Rafael, ordenó Leda, sin esperar respuesta. Tu castigo es mi responsabilidad. Y soy muy buena cobrando. Elías tragó saliva. Lo que más le aterraba no era el cuerpo de Rafael, ni la mujer de ojos ámbar, ni la deuda.
Era la certeza de que, en algún lugar de San Gregorio, el verdadero Rafael estaba ahora en su cuerpo, en su casa, y que probablemente ya se había dado cuenta de que había cambiado su vida de fugitivo por la vida tranquila de un hombre endeudado. Pero, ¿quién era peor? ¿Elías atrapado en un laberinto de magia oscura, o Rafael atrapado en una hipoteca y una gotera? Elías no tuvo tiempo de reflexionar. Leda lo empujó suavemente hacia el pasillo oscuro, hacia el laberinto. La historia apenas estaba comenzando. Y el manual 11, ese libro de cuero y piedra, seguía abierto en el sótano que ya no existía. Mis amigos, ese pasillo no era un pasillo normal. Era la boca de una cueva que tragaba la luz y el sonido. El aire se sentía pesado y metálico, como si estuvieras respirando monedas viejas. Elías, o el cuerpo de don Rafael que ahora lo llevaba, tuvo que esforzarse para seguir el ritmo firme de Leda. El cuerpo de Rafael era un problema. No era solo que estuviera cansado, era que cada músculo se movía con una memoria que no era la de Elías. Al caminar, Elías tropezaba con los pasos largos y seguros de Rafael. Su centro de gravedad había cambiado, y su mente luchaba por reconciliar su propia identidad humilde con la imponente presencia física de un hombre que, por el olor de las paredes y el terror que emanaba de sus propios poros, era alguien importante y peligroso en ese submundo. «Apúrate, Rafael», siseó Leda sin siquiera voltear. Su voz rebotaba en la piedra pulida. El tiempo aquí no es como el tiempo de afuera. Cada minuto que pierdes, la jerarquía se impacienta. Elías sintió la pesadez de la cadena en su cuello. Intentó tocarla con disimulo, pero Leda lo detuvo con un sonido seco de la garganta. «No la toques», advirtió. «Es la marca del juramento roto. Si intentas manipularla sin el ritual adecuado, te quemará la médula. Y créeme, Rafael, no queremos que mueras aquí. Queremos que pagues». Finalmente, llegaron a un punto donde el túnel se abría a una caverna inmensa. No había antorchas. La luz venía de unos cristales gigantes incrustados en el techo de la cueva, que emitían ese mismo resplandor verde que había visto en el sótano. Era una luz fría, que no daba calor, pero que iluminaba cada detalle de aquel lugar macabro. La caverna era un santuario. Había mesas de piedra de río, estatuas de figuras que parecían tener alas y cuernos, y en el centro, un pozo de agua negra que parecía no tener fondo. Elías sintió que se le iba el alma por los pies. «¿Qué es este lugar?», logró preguntar, usando la voz ronca de Rafael. Sonó tan autoritario, tan ajeno a su propia humildad, que casi se echó a llorar de la frustración. Leda se detuvo, mirándolo por primera vez con una mezcla de lástima y desprecio. Rafael, explicó, extendiendo la mano hacia el pozo oscuro, es el corazón del laberinto. La base de operaciones del pacto de ceniza en esta región. Y tú, hasta hace poco, eras uno de sus pilares más importantes. O al menos, este cuerpo lo era. Elías tembló. ¿El pacto de ceniza? ¿Yo era de ellos? Leda soltó una risa seca, sin humor. ¿De verdad que el manual 11 te dejó la mente frita, eh? Escucha bien, Elías, porque no voy a repetirlo y el tiempo se acaba. Leda se acercó, sus ojos ámbar fijos en él, como cuchillos de obsidiana. Elías de San Gregorio murió en el momento en que abriste esa puerta. Lo que queda de él es solo una sombra pegada al alma de don Rafael. El manual 11 es una herramienta desesperada. Permite un intercambio de anclas. Cuando un miembro de la jerarquía rompe el pacto y está acorralado, si tiene acceso a uno de los manuales, puede proyectar su conciencia al ancla más cercana. Elías, tú eras la ancla perfecta, necesitado, desesperado y con un vínculo de sangre con el linaje de la guardiana, doña Elena. Por eso la puerta estaba en tu casa. Elías sintió que el mundo se le venía encima. Su abuela no lo había estado protegiendo del sótano, lo había estado protegiendo del pacto, y la puerta era la última defensa que Rafael había podido violar. ¿Y el otro? Rafael, el verdadero, está en mi cuerpo, preguntó con voz temblorosa. Leda asintió. Sí. Y no te engañes. Rafael es un hombre de acción, un fugitivo de la alta jerarquía. Él preferiría 1000 veces tu vida de cuentas por pagar y goteras que ser arrastrado de vuelta aquí. Para él, es una jubilación dorada. Para ti, es el infierno. Pero yo no sé nada de este pacto, ni de la jerarquía, ni de lo que sea que haya hecho Rafael. No importa lo que sepas, Elías, Leda se encogió de hombros con una frialdad escalofriante. El cuerpo de Rafael es la deuda. Y la deuda se paga con el cuerpo.
Lo que ellos ven es a don Rafael, el traidor, el que huyó con la pieza más valiosa de la Cámara de los Secretos. Y si se dan cuenta de que tú eres un reemplazo, el castigo no será la muerte, será la disolución. Tu alma será borrada, y Rafael será forzado a volver a este cuerpo para pagar su deuda. Así que, por tu propio bien y el de tu alma, actúa como don Rafael. Elías intentó ordenar los recuerdos que ahora pugnaban en su cabeza. Flashes de Rafael, peleas, viajes a medianoche, el olor a pólvora y un miedo constante a ser descubierto. Rafael era un hombre de secretos y violencia, todo lo contrario a Elías. Leda lo tomó del brazo y lo arrastró hacia una plataforma elevada al final de la caverna. Ahora, la jerarquía. Presta atención. El que nos espera es Zacarías. Es el ojo de la disciplina. No le mientas, no titubees. Solo obedece. Subieron los escalones de obsidiana. En la plataforma, sentado en un trono tallado con huesos que parecían humanos, había un hombre. O lo que quedaba de él. Maestro Zacarías no era grande, pero su presencia llenaba el espacio. Estaba envuelto en telas gruesas de color púrpura y negro, y su rostro estaba casi completamente oculto por una máscara de plata que solo dejaba ver una barba larga y blanca, y unos ojos que no parpadeaban. Eran ojos de reptil, brillantes y sin emoción. Elías sintió la sangre helarse. Este no era un prestamista, ni un político corrupto. Era algo ancestral, algo que se alimentaba del miedo. Leda, la voz de Zacarías era profunda y resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. Has tardado. Y el fugitivo, parece confundido. Maestro Zacarías, Leda se inclinó con una reverencia que Elías notó era de genuino respeto. Elías, quiero decir, Rafael, usó la emergencia del manual 11. El proceso fue traumático. Necesita orientación. Zacarías giró lentamente la cabeza, enfocando esos ojos gélidos en Elías. Elías sintió que esos ojos le veían el alma, que podían distinguir al hombre humilde del campesino que se había colado en el cuerpo de un criminal. El manual 11 solo se usa cuando el riesgo es inminente, sentenció Zacarías. Don Rafael, usted nos ha avergonzado. No solo por la traición, sino por la cobardía de usar un método tan vulgar. Elías intentó responder con la arrogancia que recordaba de los fragmentos de Rafael, pero solo pudo tartamudear, yo necesitaba tiempo. Para reorganizarme. Zacarías sonrió, y fue peor que si hubiera gritado. La máscara de plata no se movió, pero Elías sintió la burla. Tiempo. El tiempo es lo único que no tenemos, Rafael. La pieza que robaste debe ser devuelta. Si no la encontramos antes del próximo ciclo lunar, la disolución será el menor de tus problemas. El pacto te cobrará la vida de aquellos a quienes amas. Elías sintió un pinchazo de terror. ¿A quién amaba Rafael? ¿Tenía familia? Elías no, él estaba solo. Pero no, la amenaza no era para Rafael, era para el cuerpo que habitaba. Y en ese momento, Elías recordó a tía Marta, su única pariente viva en San Gregorio. Si la jerarquía creía que Rafael amaba a alguien, irían por ellos. ¿Qué fue lo que robé?, preguntó Elías, tratando de sonar firme, como un hombre que exige una explicación, no como uno que suplica. Leda suspiró, claramente exasperada por la lentitud mental de su prisionero. Zacarías, sin embargo, respondió con una paciencia cruel. Robaste la llave de ceniza, Rafael. Un artefacto que permite la manipulación temporal de los nexos entre realidades. Nos diste un golpe maestro. Pero ahora, necesitamos la llave de vuelta. ¿Dónde la escondiste? Elías no tenía la menor idea. No había ni un solo recuerdo en la mente prestada de Rafael que le indicara dónde estaba esa llave de ceniza. No lo recuerdo, dijo Elías, la honestidad sonando como un desafío. Mientes, rugió Zacarías, y el eco hizo vibrar los cristales verdes. Elías sintió una punzada de dolor en la cadena del cuello, como si el metal se hubiera calentado al rojo vivo. Es la verdad, gritó Elías, doblando las rodillas por el dolor. El shock del manual me afectó la memoria. Leda intervino, poniendo su mano en el hombro de Elías. Maestro, lo he evaluado. La amnesia es una secuela común del intercambio brusco. Pero él es don Rafael, y la deuda lo llama. Si la llave de ceniza no aparece, la jerarquía pierde su capacidad de supervisión de los anclas territoriales. Zacarías hizo un gesto con la mano, apaciguando la furia. Muy bien. Si la memoria te falla, Rafael, entonces el pacto te la devolverá a la fuerza.
Leda, el fugitivo es tu responsabilidad. Tienes 3 días terrestres para que recupere la memoria y nos traiga la llave. Si al cuarto día no la tenemos, lo llevaremos al pozo de disolución, y buscaremos otro ancla para Rafael. Elías sintió un escalofrío. El pozo de disolución. Borrar su alma. Leda sintió. Entendido, maestro Zacarías. Una cosa más, dijo Zacarías, sus ojos fijos. La llave de ceniza permite manipular los nexos. Si Rafael la usó antes de su escape, es posible que la haya anclado cerca de su nuevo refugio. Leda, enfoca tu búsqueda en San Gregorio. Y vigila a la nueva ancla. Elías, el joven. Si la llave está cerca, el cuerpo de Elías puede ser un punto débil para el verdadero Rafael. La orden de Zacarías fue una bomba en la cabeza de Elías. La llave estaba en San Gregorio. Y ahora, su viejo cuerpo, su vida anterior, estaba en peligro por culpa de Rafael. Leda tiró de la cadena, obligando a Elías a descender de la plataforma. Escúchame, Rafael, susurró Leda mientras se adentraban de nuevo en los túneles. Tu salvación, y la mía, depende de que recuerdes dónde pusiste esa maldita llave. No me importa tu amnesia. Vamos a estimular esos recuerdos. Y créeme, mis métodos no son gentiles. Elías se sentía mareado. Había pasado de ser un hombre endeudado a ser un fugitivo amnésico con una deuda mágica y mortal. Y lo peor de todo, su única esperanza de vida estaba ligada a regresar a su pueblo, a la casa que ahora estaba ocupada por el hombre que le había robado la vida. Leda lo condujo a una celda pequeña, tallada en la misma piedra. No había barrotes, solo un campo de fuerza azul vibrante. Aquí pasarás la noche, meditando. Mañana empezamos con la terapia de recuerdos, dijo Leda. Pero, ¿cómo voy a encontrar la llave si no sé qué es?, preguntó Elías, desesperado. Leda se rió suavemente. La llave no es un objeto cualquiera, Rafael. Es una herramienta de gran poder. Si estás cerca, este cuerpo lo sentirá. Tienes que concentrarte en el miedo, en la traición, en la prisa con la que la escondiste. Piensa como don Rafael. Y reza, Elías, reza para que la memoria regrese antes de que Zacarías decida que es más fácil matarte que curarte. Leda activó el campo de fuerza y Elías se sintió inmediatamente aislado, el aire más frío que antes. Se dejó caer al suelo de piedra. Se abrazó las rodillas, sintiendo la dureza y el peso de las manos de Rafael. 3 días. Solo 3 días para encontrar un objeto que no sabía cómo era, en un lugar que él conocía pero al que no podía regresar fácilmente, mientras luchaba por no ser descubierto como un impostor por seres que podían borrar almas. Elías cerró los ojos y se esforzó por invocar la vida simple que había perdido, el olor a café de la mañana, el crujido de la madera de su vieja casa, el sonido de la lluvia en el techo. Todo estaba ahora en manos de Rafael, el verdadero, que cegaramente se estaba riendo de su suerte. Pero un pensamiento se abrió paso entre el pánico. Si la llave de ceniza le permitía a Rafael manipular los nexos entre realidades, y si la había anclado en San Gregorio, ¿podría usarla para revertir el intercambio? La posibilidad era un hilo de esperanza, delgado como telaraña, pero Elías se aferró a él con todas sus fuerzas. Necesitaba esa llave. No solo para salvar el cuerpo de Rafael de la jerarquía, sino para recuperar su propia vida. Y para eso, primero tenía que pensar como don Rafael. Tenía que recordar cómo se roba un artefacto mágico y dónde lo escondería un fugitivo, un criminal de alto nivel, en un pueblo tranquilo como San Gregorio. Elías se puso de pie, obligando al cuerpo pesado de Rafael a erguirse. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una necesidad feroz de supervivencia. La vida de Elías, el hombre bueno, se había terminado. Ahora, en el cuerpo de don Rafael, la única manera de sobrevivir era volverse tan astuto y peligroso como el hombre que había huido de su destino. El Labyrinth había tragado a Elías, y ahora, tenía que escupir a don Rafael, listo para la guerra. El juego de la identidad apenas había comenzado. Tenía 3 días. Y al cuarto, si fallaba, el silencio del pozo de disolución lo esperaba. Leda no perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, no hubo café ni pan dulce para Elías, solo una mesa de piedra en el centro de la celda y un juego de instrumentos que parecían más propios de un cirujano de guerra que de una terapeuta. La terapia de recuerdos, Rafael, explicó Leda con una sonrisa tensa mientras encendía una pequeña lámpara que emitía el mismo resplandor verdoso del manual 11. Es simple. Voy a usar la energía residual del intercambio para forzar los canales neuronales del cuerpo.
No duele si cooperas. Si te resistes, duele mucho. Y vaya que dolió, mis amigos. Leda le puso una banda de cuero en la frente y empezó a recitar palabras en un idioma que sonaba a arena y metal. Elías sintió como si su cabeza fuera un tambor golpeado desde adentro. No eran solo imágenes de Rafael lo que veía, sino también la furia de Leda por la traición, el miedo de Zacarías a perder el control y la desesperación de Rafael al huir. La llave, Rafael. Piensa en la llave, exigía Leda. Elías gritaba. No por el dolor físico, que era intenso, sino por la lucha interna. Elías, el hombre simple, no quería ser Rafael, el hombre violento. Pero para sobrevivir, tenía que permitirse pensar como él. En medio de una oleada de recuerdos prestados, una pelea a muerte en un callejón, el olor a salitre de un puerto lejano, Elías encontró el patrón. Rafael no era estúpido. Si robó la llave de ceniza, que manipulaba los nexos, no la escondería en un banco o bajo un colchón. La escondería donde la magia del pacto no pudiera encontrarla fácilmente. ¿Y dónde podía estar más segura una herramienta que abre puertas prohibidas? Cerca de la puerta prohibida. La advertencia, gritó Elías, la voz de Rafael ronca por el esfuerzo. Leda detuvo el ritual, con la respiración entrecortada. ¿Qué advertencia? La puerta, la de la despensa, siseó Elías, recuperando el aliento. La abuela, ella grabó la advertencia. Asterisco aquí duerme lo que no debe despertar, Rafael no la borró. Él la usó. Leda lo miró fijamente. Explícate, ahora. El manual 11 usa el linaje de la guardiana, el vínculo de sangre con doña Elena, como ancla. La puerta era la última línea de defensa. La advertencia no era solo una frase. Era una incrustación de protección. Rafael, al verse acorralado, usó la llave para forzar la puerta, pero no la sacó de allí. La llave de ceniza está incrustada en la misma talla de la advertencia. Es parte del mecanismo, oculta a simple vista. Elías la vio todos los días y pensó que era solo madera vieja. Leda se levantó, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de furia y alivio. Si Elías estaba mintiendo, la mataría. Si decía la verdad, se salvarían. Zacarías nos dará un día, determinó Leda. Vamos a San Gregorio. Pero si esto es un truco, Rafael, te garantizo que la disolución parecerá un descanso de fin de semana comparado con lo que te haré. El viaje de regreso fue rápido, aunque no por medios normales. Leda abrió un pliegue en la realidad en una de las paredes de la caverna, y en un parpadeo que revolvió el estómago de Elías, estaban de vuelta en el mundo de la superficie. No en San Gregorio, sino en un bosque oscuro y húmedo a las afueras del pueblo. Elías sintió el aire fresco, el olor a tierra mojada, y por un momento, sintió una punzada de nostalgia por su vida perdida. Estaba a pocos metros de su casa. La jerarquía no puede saber que estamos aquí, susurró Leda, sacando un cuchillo de obsidiana que parecía absorber la poca luz que había. Si el verdadero Rafael se da cuenta de que estamos cerca, podría usar la llave de nuevo para saltar a otra ancla, y perderíamos todo rastro. Se acercaron a la casa de doña Elena, ahora la casa de Elías, con la cautela de dos depredadores. Estaba oscuro. Solo una luz parpadeaba en la cocina. Elías sintió un nudo en el estómago. Iba a ver a su propio cuerpo. Iba a ver cómo era ser Elías desde afuera. Leda se pegó a la pared de madera. Entra. Yo te cubro. Elías empujó la vieja puerta de la cocina. Estaba abierta. Dentro, el olor a café y a tortillas recién hechas le golpeó la nariz. Y allí estaba él. Elías, o el cuerpo de Elías, estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico viejo. Tenía la misma camisa de franela, el pelo despeinado. Pero la forma en que estaba sentado, la calma en sus gestos, no era la de Elías. Era la calma astuta y resignada de don Rafael, que se había adaptado a su nueva y aburrida prisión. Rafael, en el cuerpo de Elías, levantó la vista. Vio al hombre imponente de barba y ojos cansados, y a Leda, la mujer de ojos ámbar. Y el periódico se le cayó de las manos. Leda, exclamó Rafael, su voz, la voz suave de Elías, temblando de pánico. No puede ser. ¿Cómo me encontraron? Tú no me encontraste, Rafael, como dijo Elías, usando la voz grave de don Rafael, sintiendo una mezcla extraña de rabia y triunfo al hablarle a su propio rostro. Yo encontré tu escondite. ¿Y tu deuda? Leda apuntó el cuchillo a Rafael. La llave de ceniza. ¿Dónde está?
Rafael retrocedió, golpeando la silla. No sé de qué hablan. Yo soy Elías. Soy un hombre de bien. Pregúntenle a la gente del pueblo. Ahorra saliva, don Rafael, interrumpió Leda con frialdad. Tú eres un maestro en la mentira, pero yo soy la maestra en el castigo. Tu ancla te delató. Sabemos que la llave está aquí, incrustada en el nexo de la puerta. Rafael palideció, dándose cuenta de que su plan había fallado. Había subestimado la conexión del cuerpo original con el secreto. Es una trampa. No la habrán, gritó. Elías se dirigió a la despensa, sintiendo la mirada de Leda en su espalda y el miedo de Rafael en su antigua cara. La puerta negra y gruesa estaba allí, aunque ahora parecía sellada y cerrada de nuevo, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Los pestillos rotos habían sido reparados mágicamente o simplemente la realidad se había reajustado. Elías tocó la madera. La sintió fría, poderosa. Y allí, tallada en la madera, estaba la advertencia: aquí duerme lo que no debe despertar. En el último trazo de la palabra despertar, Elías sintió la vibración. No era una talla, era metal negro camuflado. Con las uñas gruesas de Rafael, raspó la pintura y la suciedad hasta que la llave de ceniza, que parecía una hoja de metal con runas grabadas, quedó expuesta. Era pequeña, no más grande que la palma de la mano. Al tocarla, Elías sintió un pulso de poder. Era la capacidad de torcer el tiempo, de doblar los hilos de la realidad. Leda dio un paso adelante. Dámela, Rafael. Pero Elías, el hombre simple de San Gregorio, ahora tenía la mente de un fugitivo y el poder de un dios menor en sus manos. No, dijo Elías, su voz grave resonando con una nueva autoridad. Primero, negociación. Rafael, en el cuerpo de Elías, gritó: no tienes derecho a negociar. Eres un campesino en mi cuerpo. Y tú eres un criminal acorralado en el mío, replicó Elías. Si Leda me lleva de vuelta con la llave, el maestro Zacarías te devolverá a este cuerpo para torturarte y borrarte. Pero si yo regreso a mi vida sin deudas, les doy la llave y tú, Rafael, te pudres en el laberinto, pagando tu deuda con ellos. Ganamos todos. Leda dudó. Elías, el hombre bueno, estaba demostrando una astucia que solo el miedo a la disolución podía dar. ¿Qué quieres?, preguntó Leda, sin bajar el cuchillo. Quiero mi vida de vuelta, pero no mi miseria, dijo Elías. Rafael, en este momento, estás en mi cuerpo. Usarás el poder de la llave para anular todas las deudas de este cuerpo con el banco y con los prestamistas. Borrarás la hipoteca. Dejarás la casa limpia. Y lo harás ahora. Rafael se mordió el labio, la expresión de Elías retorcida por la rabia. La llave de ceniza, en manos de Elías, era una amenaza real. No puedo hacer eso, es demasiado poder, los nexos se resentirán. Hazlo, rugió Elías. Leda intervino, pragmática. Haz lo que dice, Rafael. El pacto prefiere una deuda menor pagada con el cuerpo de un traidor que perder la llave y la disciplina. Rafael, temblando en el cuerpo de Elías, tomó la llave. Tuvo que concentrarse, y Elías vio cómo los ojos de su viejo cuerpo brillaban con la luz verde. Rafael no manipuló el dinero, sino el tiempo del contrato. Los pagarés, la hipoteca, todo lo que Elías había firmado, se desvaneció, como si el tiempo se hubiera tragado la tinta. Listo, siseó Rafael. La casa es tuya, limpia de deudas. Ahora, dame la llave y haz el intercambio. Elías sonrió, una sonrisa cruel que le sentaba bien al rostro de don Rafael. Un placer hacer negocios, vecino. Elías tomó la llave de ceniza y la puso sobre la palma de su mano. La energía verde se intensificó. El manual 11, aunque no estaba allí, había dejado un rastro de energía en el ambiente. Leda, dijo Elías. Gracias por la terapia. Ahora, el fin del ciclo. Elías se concentró en su propia identidad, en el olor a café y la gotera que extrañaba. Activó la llave de ceniza, y en un instante, la luz verde inundó la cocina. Fue peor que la primera vez. Elías sintió que su alma era arrancada del cuerpo de Rafael con la violencia de una raíz al ser cortada. Gritó. Rafael gritó. Leda se cubrió los ojos. El mundo se volvió un remolino de verde y negro. Cuando la luz se disipó, Elías estaba de nuevo en su cuerpo. Se sintió ligero, pequeño, y con un dolor de cabeza que le recordaba a su vida normal. Se tocó la cara, barba suave, no la áspera de Rafael. Se miró las manos de un campesino.
Frente a él, don Rafael, en su imponente cuerpo, estaba arrodillado, gimiendo de dolor. Leda, la llave, gritó Rafael, extendiendo la mano. Leda ya había tomado la llave de ceniza del suelo y la guardó en un bolsillo secreto de su vestimenta. El trato se cumplió, Rafael, dijo Leda, su voz llena de satisfacción. La llave está segura. Y tú, traidor, has regresado a tu deuda original. Leda no esperó. Abrió el pliegue de la realidad justo al lado de la despensa. Un vacío oscuro y humeante apareció. Leda tomó a don Rafael por el cuello, tirando sin piedad de la cadena. No. La vida de Elías era mejor. Las deudas eran menores, gritó Rafael. Las deudas del espíritu son las más pesadas, sentenció Leda, y sin más, arrastró al corpulento Rafael de vuelta al laberinto, al pacto de ceniza. El pliegue se cerró con un sonido seco, dejando la cocina en un silencio total. Elías se quedó solo, temblando en su propia piel. Pasó una hora antes de que Elías se atreviera a moverse. Se levantó, sintiéndose extrañamente débil. La gotera seguía goteando, el olor a café seguía ahí, pero el ambiente era diferente. La casa se sentía ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima que no era solo la deuda. Elías fue al cajón donde guardaba los papeles del banco. Estaban allí, pero al leer la hipoteca y los avisos de embargo, la tinta estaba borrosa, como si el tiempo hubiera pasado por encima de ellos a gran velocidad. Estaba libre. Se dirigió a la despensa. La puerta negra estaba allí, sellada, sin rastro de pestillos rotos o de la advertencia grabada. El manual 11 había desaparecido. La puerta prohibida se había cerrado, y esta vez, Elías no tenía la menor intención de abrirla. Elías de San Gregorio había regresado a su vida, pero no como el hombre que se había ido. Había mirado a la oscuridad a los ojos, había habitado la piel de un criminal y había negociado con la propia muerte. La lección fue clara, la curiosidad puede matar al gato, pero la desesperación te puede convertir en un demonio temporal. Elías nunca se hizo rico, mis amigos. Siguió trabajando duro en el campo. Pero ahora, cuando caminaba por San Gregorio, ya no era solo un hombre humilde. Había algo en sus ojos, una seriedad profunda, una certeza de que el mundo no era solo lo que se veía. La gente notó el cambio. Elías ya no temía a las deudas, porque sabía que existían deudas mucho peores que las del banco. Y si alguna vez sentía la tentación de buscar una solución rápida a sus problemas, solo tenía que tocar su cuello. Ya no había cadena, pero la memoria del frío metálico y del juramento roto le recordaba el precio de abrir puertas que deben permanecer cerradas. La casa de doña Elena, limpia de deudas y de magia oscura, permaneció tranquila. Y Elías, el hombre que abrió la puerta prohibida y cuyo mundo cambió en un segundo, aprendió que la verdadera libertad no se encuentra en el oro, sino en la paz de saber quién eres y aceptar la vida que te tocó, por dura que sea. Y colorín colorado, mis amigos, esta historia nos deja una enseñanza clara: la próxima vez que encuentren una puerta con una advertencia tallada, háganle caso. No vaya a ser que, por querer ahorrarse unos pesos, terminen pagando con el alma. Gracias por escuchar.